Muy bien, pues buenos días tengan todos y todas. Gracias por la puntualidad y por estar ya en nuestra segunda jornada de nuestro bootcamp virtual que tiene por nombre la ecología integral y el liderazgo juvenil dentro de la Universidad Don Bosco, pero también obviamente hemos abierto ese espacio de formación para toda la comunidad. Entonces, para todos nosotros es importante nuevamente que cada uno tengamos acceso a este proceso formativo, independientemente de donde seamos. Hemos invitado a nuestros amigos del Círculo Laudato Si y también a la gente de toda nuestra comunidad y en el entorno, que son toda nuestra comunidad de influencia dentro de la universidad. Nuevamente nos encontramos ya para hablar un tema y dar seguimiento a lo que nos comentaba Maite el día de ayer con respecto a la gestión de residuos. Para ello hemos traído a dos invitados bastante especiales y que son grandes aliados de nuestra universidad, y comentarles que tenemos a Karen Michelle Martínez Santos. Karen es coordinadora operativa de Recicla 503 y del voluntariado corporativo dentro del grupo Ternova. Ella es profesional con experiencia en la coordinación operativa de proyectos de sostenibilidad, reciclaje y ciudadanía corporativa. Ella tiene todo con un enfoque educativo, ambiental y la economía circular y el voluntariado corporativo. Actualmente se desempeña como coordinadora operativa de Reciclo 503 y de los voluntariados corporativos dentro del grupo Ternova, donde articula diferentes iniciativas tanto en la gestión de residuos como campañas de sensibilización, jornadas ambientales y las alianzas con las organizaciones y las empresas. Ella promueve la correcta disposición de los residuos y la adopción de hábitos sostenibles. Posee formación en pensamiento del ciclo de vida, diseño emergente ante la crisis climática y finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe, y ella integra estos enfoques en los proyectos de reciclaje y educación ambiental y que están orientados a generar impacto social y medioambiental medible. También nos acompaña Jorge Barrera, quien es marketing estratégico de comunicación corporativa y branding de sostenibilidad y emprendimiento de Grupo Vical. Él posee más de 18 años en medio de experiencia en medios de comunicación y 6 años en gestión comercial. Es líder en diseño e implementación de campañas de alto impacto, estrategias de captación y fidelización de clientes. Posee una amplia experiencia en las actividades de BTL y ATL, publicidad digital y posicionamiento de marca, con más de 4 años de gestión de sostenibilidad, economía circular y desarrollo ambiental. Él desarrolla programas de liderazgo del reciclaje, alianzas estratégicas con el sector empresarial y gubernamental. También es experto en los programas de reciclaje con las alianzas público-privadas y la sensibilización ambiental. Es emprendedor en la creación de formatos de programas radiales, desarrollando conceptos innovadores que conectan con la audiencia y generan valor en el sector de la comunicación, y también sobre emprendedor en el sector de reciclaje, promoviendo iniciativas sustentables con los modelos de negocios que impulsan esta economía circular en el impacto ambiental positivo. Pues en este momento no me queda más que presentar y dejar a nuestros invitados para que puedan saludarnos, dar un breve saludo, ya sea también Karen y Jorge, y luego damos inicio con la primera participación de Karen, donde nos va a comentar sobre su proceso, y luego le daremos el espacio a Jorge. Pero ahorita estos primeros minutos son para que cada uno de ellos puedan saludarlos, así que bienvenidos Karen, bienvenido Jorge, y gracias por estar en la UDB de forma virtual, y bienvenidos a todos. Los micrófonos y las cámaras. Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo también e incorporarse a esta reunión. Creo que hoy va a ser una mañana muy valiosa porque vamos a aprender un poquito más sobre el reciclaje y el impacto que esto tiene, porque pues con el reciclaje podemos hacer muchísimas cosas, desde reducir nuestra huella de carbono, las emisiones de CO2, entre otros, que al final no solo contribuye entre las actividades que nosotros realizamos, sino que es una actividad que nos ayuda tanto a las personas como para el planeta y pues seguir luchando, ¿verdad? Para que podamos estar mejor cada día. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto poder estar aquí con ustedes y esperamos que aprendan muchísimo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Jorge Barrera. Vamos a estar hablando un poco sobre el tema del vidrio. Vamos a conocer qué tipo de vidrio se puede reciclar, cómo funciona el tema del reciclaje del material aquí en El Salvador, qué hacemos con él cuando lo captamos acá y a dónde lo llevamos y por supuesto también qué tipo de material es el que podemos nosotros encontrar en casa o en la oficina o en el trabajo de vidrio para poderlo entregar en los lugares correspondientes y no llevarlo al vertedero y también poder salvar ese espacio que tanto necesitamos de los diferentes vertederos a nivel nacional para poderlo desalojar del vidrio. Y también cuando vayan a la playa, recién venimos de vacaciones, también para que ya no lo dejen enterrado en la arena. Así que vamos a estar hablando un poco sobre el vidrio y Karen, te dejo por acá. Gracias, Muchas gracias gracias, a ambos. Jorge. Muy bien, Karen, así que los micrófonos y las cámaras son suyas y le damos espacio para que ella pueda empezar a compartirnos su experiencia. Ok, muchísimas gracias. Con gusto comparto. Bueno, aquí estamos. ¿Me confirman si se ve? Sí, Karen, ¿Sí se todo se ve ve? muy bien, gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy les voy a explicar un poquito sobre los talleres ambientales que tenemos aquí de Recicla 503, que es como parte de Tecnova. Bueno, sobre la correcta separación de residuos sólidos. Recicla 503, les voy a hablar un poquito sobre ello. Es una iniciativa que tiene termoencogibles, también conocidos como Ternova, como una alternativa para poder hacer uso del reciclaje, en el cual nosotros tenemos esa responsabilidad de tres pilares, que es la social, ambiental y económica, para fortalecer estos espacios ambientales y que todos podamos contribuir siendo parte de ello. El propósito de este taller que les vamos a dar es que puedan conocer sobre la correcta separación de residuos y que nosotros utilizamos en Recicla 503. Bueno, quisiera comenzar con que puedan apoyarme con escaneando este QR que habla sobre un poquito de cuántos planetas consumimos a través de Footprint, que es una huella sobre el impacto que nosotros producimos a través de nuestro día a día. No lo vamos a hacer hoy, pero sí les dejo este enlace para que puedan escanearlo y puedan hacer con ustedes mismos, que habla de que a través de nuestros hábitos, ya sean de transporte, de consumo, de vivienda, cómo esto produce tantos gases de efecto invernadero. Y se puede ver si todos viviéramos de la misma forma que la persona que está haciendo este enlace, significa cuántos planetas consumiríamos al año. Y pues le voy a explicar un poquito de qué se trata esto. Pues cada año el planeta necesita regenerarse de todo lo que está pasando. Es decir, si nosotros, bueno, por ejemplo, en la comisión de deporte de la Universidad Don Bosco, si alguien de ahí juega básquetbol y esa persona en medio de un partido, no sé, se cae, eso quiere decir que su rodilla probablemente empieza a sangrar, pero si su rodilla está sangrando y sigue jugando y se sigue cayendo, pues no le da ese espacio para que esa persona pueda sanar y su herida pues pueda cicatrizar. Entonces eso mismo es lo que necesita el planeta durante el año para poder ir sanando y regenerándose. Pero si no le damos ese espacio, significaría cuántos planetas no estaríamos dejando que se regeneren durante el año. Entonces, pues creo que es bastante interesante que lo puedan hacer y así puedan evaluar su dinámica del día a día y quizás a lo mejor, usualmente por cómo existe el mundo, ¿verdad? Y que está hecho para que nosotros podamos seguir consumiendo, pues probablemente nos van a salir entre 6 7 planetas. Entonces podemos ver como en qué estamos haciendo más y quizás cómo podemos minimizar y que en vez de 6 7 planetas tengamos 4 o 5. Entonces, pues ahí poder poner nuestro aporte, ¿verdad? E ir trabajando entre nosotros. Bueno, vamos a empezar como si saben qué es el reciclaje. Bueno, el reciclaje es una forma en que cómo poder aprovechar la materia prima de productos que ya existen. Nosotros como Termoencogibles somos una empresa de empaque flexibles, en la cual nosotros hacemos la recolección de materia, lo volvemos a materia prima, que es, ven esos como puntitos que están por ahí, que son llamados pellets, y con eso nosotros podemos seguir produciendo bolsa plástica. En los términos importantes para esto están la separación desde el origen, los residuos aprovechables y los desechables. Es decir, que desde el principio nosotros nos enfocamos en poder recolectar papel, cartón, aluminio y plástico.
Entonces, desde el origen, yo ya sé que en el contenedor de plástico no puedo poner aluminio, porque así le vamos dejando también ese espacio para los recolectores de base, quienes nos apoyan, que puedan tener ya el material clasificado. Los residuos aprovechables son todos aquellos que nosotros podemos reciclar y pues los desechos ya son los que se denominan como basura porque ya no se les puede sacar algún fin aprovechable. Entre sus categorías de residuos aprovechables, como les comentaba, tenemos los plásticos, que entran las bolsas plásticas, botones, tapones, pajillas, botellas, envases, entre otros, y otros materiales, vidrio, papel, cartón y aluminio, que el vidrio ahí Jorge nos va a ayudar un poquito más sobre eso. La categoría de plásticos, bueno, les voy a dar este dato que es bastante interesante, que según la ONU, el 79% de los desechos terminan en vertederos al aire libre y el 12% son incinerados y solo el 9% se ha logrado reciclar. Es decir, que de nosotros depende que suba ese 9% y que ya no solo terminen haciendo obstáculo en un sitio, ¿verdad? Sino que también le podamos dar este hecho de vida para que puedan reincorporarse en la cadena de valor. Les voy a explicar un poquito sobre los plásticos. Existen los termoplásticos que por su composición permita que estos se puedan volver a reciclar, ya que existen muchos tipos de plásticos. Sin embargo, no todos los plásticos pueden ser reciclables o al menos no todos los plásticos tenemos la capacidad aquí en El Salvador para poder reciclarlos porque cuentan con diferentes plantas y tecnologías para que estos puedan reciclarse. Como les comento, existen muchísimos tipos de plástico que está del 1 al 7. Sin embargo, a partir del 7 son más tipos de plásticos, pero se clasifican dentro de otros. En estos están el P del HDPE, el PVC, entre otros, pero no todos se pueden reciclar. Los que reciclamos aquí son el PET, el HDPE, el LDPE y el PP. Entonces, ¿por qué es importante ello? Porque así ya nos damos cuenta que las bandejas en las que nosotros comemos, estas que son como de Durapax, pues no las podemos reciclar, entonces nosotros no podemos ir a meterlas en un contenedor de reciclaje de plástico porque solo nos están haciendo, ocupando espacio y también al ser un plástico que ya previamente tenía consumo de alimentos, pues usualmente contaminan los otros plásticos, lo cual vuelve un proceso más lento y que no es no es aprovechable para todos los recicladores que nos apoyan en esos procesos. Entonces, por eso es bastante importante que nos puedan apoyar entregando los envases que se encuentran en diferentes tipos, desde los alimentos, el cuidado personal, como champús que vienen en cremas, entre otros que nos apoyan bastante para poder continuar con este ciclo. También reciclamos bolsas, sin embargo, también no todas las bolsas son reciclables. Un hack que les voy a dar bastante específico para esto es que, por ejemplo, las bolsas de dulces no se pueden reciclar, pero ¿cómo sé que las bolsas de dulces no se pueden reciclar? Y, por ejemplo, una bolsa de donde venga mi comida sí se puede reciclar, porque las bolsas que se pueden reciclar se pueden estirar. Las bolsas que no se pueden reciclar, pues tú las estiras y ya no pueden llegar hasta más. Entonces, pues para eso nosotros necesitamos que se entreguen de formas específicas. Es decir, no se pueden entregar los que les comentaba, las bandejas de plástico, los plásticos que son de un solo uso, como el Durapax que vienen para la comida. Entonces ahí podemos ver como, ok, esto yo sé que no lo puedo reciclar, entonces ¿cómo lo puedo sustituir? En este caso, pues ya vienen cosas que son de nuestros hábitos personales, por ejemplo. Yo sé que mi comida no puedo reciclar esto, entonces puedo utilizar mi topper, entre otros. Entonces, igualmente necesitamos que se entreguen de forma limpia, porque esas botellas que aparecen en la imagen sí se pueden reciclar, pero al tener suciedad, pues sí cuesta un poquito más. Entonces, ya entra en esta parte apoyar a los recicladores de base, quienes son los que se encargan de llevar todo eso a las plantas de reciclaje. Entonces, pues, un poquito de las plantas, de los plásticos reciclables y los plásticos que no son reciclables. Ahora les vamos a hablar un poquito sobre la categoría de papel y cartón, que si pueden ver,
en la fabricación de papel y cartón, se genera menos de 40% de gases de efecto invernadero al reciclar papel y cartón. Y solo 1 tonelada de papel y cartón equivale a poder evitar que se foresten entre 47 árboles. Entre el papel y cartón viene siendo la misma dinámica, solo que en este caso sí tiene que ser en la parte de que se tienen que entregar limpios. Es decir, por ejemplo, yo utilizando este cuaderno que tengo acá, podemos ver que todo esto es papel, ¿verdad? Pero si vemos los espirales ya vienen siendo de otro material. Entonces yo necesito poder como quitar todo ese espacio que no entra entre la categoría de papel o cartón para poder ponerlo. Es decir, que necesitamos que no tenga partes plastificadas, las grapas, entre otros, para que puedan poder reciclarse. ¿Cómo no se tienen que entregar? Pues como les decía, sin grapas, el papel aluminio no se recicla, el papel china tampoco se recicla, el papel crespón no se recicla, el papel higiénico y las servilletas no se reciclan porque ya están contaminadas, entonces no entran dentro de la cadena de valor. Ahora vamos a ver un poquito sobre la categoría de aluminio, que en este es bastante interesante porque el 95% es un ahorro de costo energético para poder reciclar el aluminio, que es 100% aprovechable. Y bueno, aquí hay un poquito de tema que dice que los residuos metálicos tardan más de 500 años en desintegrarse y al reciclarlos disminuimos esta cantidad de estos vertederos, ¿verdad? Eso es muchísimo más sencillo porque nosotros solo reciclamos las latas de bebida y de alimento. Y pues también les voy a dar un dato que es bastante interesante. Bueno, para poder escuchar un concierto entero, por ejemplo, el de la Shakira que estuvo recientemente, para poder escuchar el concierto entero de la Shakira, solo con reciclar una lata de aluminio equivale esa cantidad de energía que gasta el concierto. Entonces, pues la verdad es que logramos hacer bastante impacto desde haciendo cosas que se pueden ver mínimas, pequeñas acciones, pero la verdad no son pequeñas acciones, sino que son muchísimo más grandes de lo que nosotros vemos. Entonces, igualmente, en la categoría de bebidas y de alimentos, en cuanto a latas, pues es necesario poder entregarlas limpias. Entonces, es bueno como no olvidar quitar las etiquetas que ya vienen, porque ya vemos que esas etiquetas vienen siendo de otro material. Entonces, y aquí vemos como el tipo de material que sí podemos reciclar, que vienen siendo como, que no podemos reciclar, que vienen siendo como las bandejas, el papel aluminio, las corcholatas, el papelito que viene en los yogurts. Básicamente todo esto que no sean latas de alimento o latas de bebida, que pueden ser como las latas de atún, las latas de alguna soda que nos guste, entre otros, que sí podemos aprovecharlo. Pero, ¿cómo podemos hacer todo esto? Esto es una invitación de que nosotros lo podamos hacer desde nuestras casas. Pero sí, me pueden decir, ok, yo estoy reciclando eso, pero al final todo se combina en el mismo tren de aseo y lo estoy clasificando, pero no llega a una planta de reciclaje, sino que llega a vertederos. También como Recicla 503, nosotros tenemos espacios abiertos, puntos verdes, en los cuales los invitamos a que ustedes se puedan integrar y poder apoyar con esta cantidad de materiales que lo puedan clasificar y entregar. Que esos puntos verdes los tenemos disponibles en Walmart y despensas de Don Juan para que tener esto accesible, ¿verdad? Y poder tener esto de que no vaya a un vertedero, sino que sí logramos llegar a una planta de reciclaje. Entonces, es importante separar cada uno de los residuos y materiales reciclables, ya que todo esto que no se puede reciclar se denomina como basura. Y pues la basura, pues sí podemos llegar con el tren de aseo y nosotros tenemos la posibilidad de poder separarlos. Entonces, también les quiero explicar un poquito de por qué es importante poder clasificarlos y separarlos. Pues entre las dinámicas que tenemos con Recicla 503 es que nosotros trabajamos con recicladores de base. Es decir, que nosotros no monetizamos estos materiales, sino que los donamos, ya que las personas, los recicladores de base viven de estos materiales, es decir, que lo que encuentran en las estaciones de reciclaje los pueden vender para que ellos puedan tener esto en su día a día y con esto puedan sostener a sus familias.
es un poquito complicado que ellos puedan hacer las recolecciones si encuentran material no aprovechable, ya que si encuentran material no aprovechable es tiempo que ellos están perdiendo, ya que tienen que volver a hacer esa tarea de clasificarlo y este tiempo es algo que podríamos estar utilizando en otra ruta donde sí se da material aprovechable y poder hacer llegar, extender este material a las plantas de reciclaje que sí les estarán monetizando esto. Y el tiempo es muy importante para ellos porque esa es una labor que por cantidad es que te están dando esta parte monetaria. Entonces, si yo me tardo más un día, es decir, que puede ser un día menos en el cual yo le pueda extender ese dinero y poder alimentar a mi familia entre otras actividades, ¿verdad? Entonces, pues sí les invito bastante que ya que sabemos cuáles tipos de materiales son los que podemos reciclar, pues sí también invitarlos a que tengamos conciencia y poder decir, ok, ya eso le puedo quitar esa etiqueta. Ok, yo lo voy a llevar a este Walmart que me queda más cerca porque yo sé que estoy contribuyendo a esto. Y quisiera darles unos datos para que puedan ver un poquito de la importancia de qué significa estar clasificando. Bueno, solo el año pasado, en 2025, nosotros logramos recolectar más de 245 kilogramos de material reciclable, donde eso equivale a más o menos que estén participando más de 350.000 personas, de lo cual estamos evitando más de 370 kilogramos de CO2 que lo hacemos a través del reciclaje, sensibilizando más de 3.400 personas a través de charlas como esas, de comentarles qué tipo de material se puede reciclar. Y pues quizá para no perdernos un poco de si conocen qué es el CO2 o no conocen, pues creo que también son palabras un poquito técnicas, pues son gases que que no son malos, que los hace el planeta desde muchísimo antes de la época industrial, ¿verdad? Que eso es lo que nos viene a crear muchos gases. Lo que pasa es que actualmente nosotros emitimos CO2 en exceso y esto llega a la atmósfera y hace que se caliente el planeta y por eso viene estos efectos como de cambio climático, de calentamiento global, entre otros. Entonces, para explicarles un poquito más y que puedan entender esto, es por decirlo así, cuando nosotros vamos a la playa y aquí en El Salvador, que es un país tropical, ¿verdad? Que hace bastante calor, es como que nosotros vayamos a la playa, ya tengamos calor y a pesar de eso nos pongamos un suéter. Nuestro cuerpo se empieza a calentar muchísimo más. Entonces, eso es lo que pasa con el planeta actualmente y por eso es importante poder minimizar estos gases. Entonces, ¿cómo lo estamos minimizando? Pues como les comentaba, el reciclaje se convierte en materia prima para las empresas que producen diferentes materiales como papel, cartón, aluminio, plástico. Nosotros ya no estamos trayendo materia prima porque lo estamos trayendo del mismo material que ya está, porque ya viene incluida esa materia. Entonces nosotros evitamos los gases que se producen como desde la extracción de materia prima, de todo este ciclo, en procesos también para poder realizarlos, y todo eso contribuye a que podamos minimizar esto, y por eso es bastante importante y quisiera invitarles a que se unan a esto. Y pues con esto termino mi presentación aquí. Si tienen dudas, pues con gusto les podemos resolver y pues ya no le quito más tiempo a Jorge. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta, no sé si la aceptamos ahorita, Karen. Sí, Alexandra, con gusto. ¿puede abrir su micrófono y puede hacer la consulta que tiene en este momento? Muy buenos días. Mi consulta es, señorita Karen, respecto a lo que mencionó sobre las latas y con lo del concierto, porque estas al reunir cierta cantidad o cierto peso tienen un valor monetario, pero este no es tan alto a pesar de que es un recurso que puede ser de bastante provecho energéticamente. ¿Esto tiene alguna relación? Sí, bueno, se dice una lata, pero para hacer que se recicle una lata, son varias latas, ¿verdad? No se recicla una lata para hacer todo el proceso, pero una lata contribuye en toda esta cantidad de latas para que puedan reciclarse. Entonces, y sí, el costo es muy bajo y por eso es que recalco el compromiso que tengamos nosotros desde el inicio. Es decir, si le damos una lata sucia a un reciclador, pues se lo tiene que limpiar y imaginemos que no solo somos una persona que está dando una lata sucia, sino que somos, por ejemplo, aquí estamos creo que 58 personas, entonces son 58 latas sucias o pongamos que en promedio nosotros estamos generando 2 latas sucias al mes, lo cual es
probablemente muchísimo más, pero entonces todas esas latas sucias las tiene que limpiar el reciclador para que se las acepten en las plantas de reciclaje. Es decir, si está sucia, pues ya no se la aceptan. Entonces tiene que volver a hacer este proceso. Entonces, si está sucia, no tiene el valor hasta que puedan poner este proceso de, de que esté correctamente limpia, ¿verdad? Ok. Quiero ver, estoy viendo Hay una también, no sé si te pregunta, contesté tu pregunta. hay Sí, una pregunta. muchísimas gracias, señorita Karen. Con gusto. Gracias, Alexandra. Tenemos una pregunta de Mercy Joana Alvarenga que dice, ¿tienen algún programa en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para fomentar el reciclaje? Nosotros no trabajamos directamente con el del Medio Ambiente, pero sí tenemos diferentes alianzas, porque, por ejemplo, nosotros también creamos kits de reciclajes, entonces solemos donar esas bolsas para hacer más que todo limpiezas de playa, entonces con ello también contribuimos en quitar esos espacios, ¿verdad? Que suelen estar sucios, lo que comentaba Jorge, de que ya que fuimos de vacaciones, del no poder dejar ahí enterrada nuestra basura, y poder pues tener esos espacios de lo que se pueda reciclar, pues que sí lo podamos reciclar y lo que no, que quede como basura común, pues que como basura común. Y quizás también, ahorita, gracias por esa pregunta, dejar como este dato, el lenguaje influye mucho, mucho. Entonces, si yo digo que este material es basura, pues va a seguir siendo basura. Si digo que este material es reciclaje, pues voy a diferenciar que esto lo puedo reciclar y ya no es basura. Entonces, ahorita que conocemos un poquito de los materiales que sí podemos reciclar, pues los invito a que lo tomemos como material valorizable o material reciclable para que eso nos dé el paso a nosotros a poder diferenciarlo y decir, ok, este tiene valor y lo puedo seguir usando tanto en la cadena de las empresas y que también contribuye a los recicladores para que ellos puedan tener sus ingresos. Ok, muchas gracias, Karen. No sé si alguien más tiene alguna pregunta antes de que le demos paso a Jorge. Hola, hola, pues creería que no. Entonces, muchas gracias, Karen, por toda esta información que nos ha brindado. Vamos a darle entonces ahora el espacio a Jorge Barrera, que nos va a comentar sobre toda la cadena de reciclaje del vidrio. Así que bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a darle paso. Voy a compartir ahorita pantalla. Me avisan cuando vean mi presentación, porfa. Ya podemos verla, Jorge. Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el vidrio, vamos a hablar sobre el proceso de reciclaje, qué materiales sí recibimos, qué tipo de vidrio no recibimos y por supuesto parte del proceso acá en El Salvador. Así que vamos a hablar sobre residuos a recursos, porque una de las ventajas también, al igual que la lata, es que el vidrio es uno de los materiales 100% que lo podemos reciclar de manera infinita. Y vamos a empezar con esto. ¿Por qué vamos a hablar del vidrio? Primero, lo que les comentaba, el vidrio es 100% reciclable de manera infinita, sin perder su calidad. ¿Por qué razón? Porque esto es una mezcla homogénea en la cual las materias primas las unimos y al final, por un pedacito de vidrio, ese pedacito tiene todas las cualidades y las necesidades para volver a hacer otra botella sin necesidad de agregarle más materia prima. Su reciclaje reduce emisiones, ahorra energía y disminuye la extracción de materias primas. En El Salvador, el vidrio es uno de los materiales con mayor potencial de recuperación, pero aún así está subutilizado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una meta en el país de 550 toneladas métricas. Esto es como el número que nosotros vamos armando mes a mes en entrega de materiales hacia nuestras plantas, pero según la proyección y a lo que El Salvador puede llegar, es de 800 a 1000 toneladas mensuales que podemos estar mandando, ya que sabemos que la mayor parte de alimentos y bebidas que consumimos en casa vienen envasadas en vidrio. Por ejemplo, no me dejarán mentir, una soda la preferimos en vidrio que en otros materiales por el mismo sabor. Ese es uno de los ejemplos. O por ejemplo también las salsas inglesas, los diferentes derivados de saborizantes que tenemos para el momento de cocinar vienen en vidrio. Entonces eso lo podemos nosotros recuperar y la gente piensa que solamente la botella de cerveza o soda es la que se puede. El contexto nacional con la crisis de los residuos en El Salvador, tenemos un aproximado de 4.226.48 toneladas de residuos al día. Esto es lo que nosotros estamos generando. Si no estoy mal, hicieron una actualización y andamos alrededor de las 5.000 ya toneladas diarias de residuos.
Solo de todo esto se recicla el 5%. El vidrio está mal dispuesto porque permanece miles de años sin degradarse. Karen hablaba de unos tiempos de 400 años, pero para que tengan ustedes una idea, el vidrio se tarda 4000 años en poder degradarse. Hasta el día de hoy, aún tenemos vidrio de la era de Cleopatra, navegando en diferentes puntos del mundo, y también lo podemos encontrar en diferentes artículos que se han hecho alrededor de los años y que se han hecho los estudios, y tenemos vidrio de esa época, para que tengan una idea. Eso significa que cada botella no reciclada es una oportunidad perdida, pero no es un riesgo tóxico. Esto sí cabe aclararlo. El vidrio no es un material que vaya a contaminar el suelo o que vaya a contaminar el agua. Al contrario, se convierte en una piedra en forma de botella, para que lo tengamos claro, ¿verdad? O sea, el vidrio no es un material tóxico que vaya a generar una contaminación. Eso sí, genera espacio dentro de un vertedero, por ejemplo. ¿Qué pasa con la basura en los hogares? Solo 3000 toneladas se recolectan diariamente y el resto se quema, en tierra o abandona, que era lo mismo que estaba comentando Karen en su diapositiva cuando comentaba el tema de los residuos. En zonas rurales, la gran práctica es la quema, y es muy común que todavía lo estamos viendo. Y el vidrio, al no ser inflamable, no genera gases tóxicos ni incendios, pero sí se desperdicia como residuo y como recurso. ¿Por qué digo esto? Porque al momento que vamos a los diferentes puntos donde estamos nosotros trabajando, nos damos cuenta que en zonas rurales queman toda la basura y dejan siempre el vidrio tirado. ¿Pero qué hacen? Lo entierran, lo quiebran, lo ocupan para rellenar algún punto que ellos necesiten rellenar, pero no se le da el uso adecuado, porque estamos perdiendo generar nuevos envases y aprovechar la cadena de valor. El vidrio no es un problema, es un recurso. A diferencia de otros residuos, el vidrio no libera toxinas, no se incendia y no genera lixiviado. El verdadero problema es no recuperarlo. Yo creo que acá nadie me dejará mentir. En la casa van a encontrar ustedes diferentes botellas abajo de la pila, van a encontrar diferentes artículos de vidrio tirados por la casa, y al final se preguntan ustedes, ¿y qué hago con este material? Ya les voy a contar qué podemos hacer y a dónde lo podemos entregar. El vidrio es una oportunidad estratégica. Puede reciclarse de manera infinita. También cada kilogramo de vidrio reciclado sustituye a 1.2 kilogramos de materia prima virgen. Entonces imagínense ustedes la ventaja que tendríamos al momento de utilizar el material que ya estamos teniendo en casa, e incluirlo nuevamente en la cadena de reciclaje para hacer nuevas botellas y empezar a disminuir la cantidad de materia prima virgen que estamos sacando de nuestros recursos naturales. Los países en donde tenemos plantas son Guatemala y Costa Rica, porque son países ricos en este tema de recursos de arena sílice y también feldespato. Por otro lado, reduce entre el 20% y el 30% el consumo energético industrial. El que utilizar vidrio reciclado disminuye el uso de búnker y el uso de energía eléctrica que utilizamos en nuestros hornos para poder fundir el material y volverlo a incorporar y que se vuelva a hacer botella. Y tiene alto valor comercial y demanda constante en la industria. Aquí viene un punto clave y hago alusión por la pregunta que hacían con el tema del reciclaje de la lata. Para que tengan una idea, el vidrio y el cartón anda casi por los mismos precios. El vidrio, nosotros tenemos una métrica a nivel nacional que se está comprando a $1 el quintal. Estamos hablando que es un centavo la libra. Pero aquí viene una diferencia. Para poder hacer una libra de otro material, en ejemplo, la lata, necesitamos 35 latas aplastadas. Con vidrio necesitamos solamente 2 botellas de Coca-Cola para poder hacer una libra. Entonces es mucho más fácil generar el volumen y el peso con el vidrio que con otros materiales. Y esto nos genera también a nosotros que sí tiene un alto valor comercial como producto terminado, pero no como material para reciclaje. ¿Por qué razón? Porque nuestro material lleva una línea y un precio de referencia, así como el plástico con el petróleo, por ejemplo, el vidrio lo lleva con arena. Entonces no podemos estar más caro que una libra de arena, por ejemplo. Entonces la arena es nuestro precio de referencia para poder pagar el material en los diferentes países de la región. Nosotros como Vical tenemos
presencia en toda Centroamérica y el Caribe y estamos generando diferentes programas para poder recuperar el material y generar también una economía circular y que las familias tengan un impacto tanto económico como social al momento de trabajar nuestro material. La cadena del vidrio en El Salvador se la detallo en este dibujo. Todo sale de la embotelladora. Hablemos industria de la constancia, hablemos de las distribuidoras por ejemplo, la embotelladora de Petrov, por ejemplo, sale de la embotelladora, va a la distribución y va al consumo. Pero ustedes ven una línea que prácticamente es embotelladora, consumo, consumo, embotelladora. ¿Por qué razón? Porque existen dos tipos de vidrio. Es el vidrio retornable y el no retornable. ¿Qué promovemos nosotros? La utilización del vidrio retornable. ¿Por qué razón? Porque con esto disminuimos el uso de otros materiales para envasar los alimentos o bebidas. Para que tengan ustedes una idea, el uso de una botella a nivel nacional, bueno, a nivel regional, las embotelladoras han adoptado 40 usos, pero se le puede dar un uso hasta que se quiebre la botella, pero por temas estéticos, por otros tipos de temas que las embotelladoras lo han tomado así, es que solamente se utiliza 40 veces la botella para poderla volver a rellenar. Con eso nosotros estamos ahorrando 40 envases de otros materiales al momento de utilizar una tan sola botella. En el consumo tenemos nosotros una labor muy importante. En casa podemos empezar a separar y empezarlo a entregar en diferentes puntos para que tengan una idea. Los que están en la zona de la universidad, todo el lado de Soyapango y Lopango, se pueden acercar a CONAVE. CONAVE es uno de nuestros aliados estratégicos para poder entregar el material. Por otro lado, también tenemos una alianza estratégica con Andrés, que es la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, en donde todos los últimos viernes de cada mes se recibe el material en las oficinas de ellos, en la colonia San Francisco, o también en la planta Majucla, que es la RESOC, que está ubicada en Cucatancingo. Todos los últimos viernes de cada mes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos la costumbre de agarrar nuestra botella, enviarla al basurero, y lastimosamente en muchas colonias ya no pasa el reciclador. Creo que Celina se ha de acordar cuando pasaban antes las personas gritando papel botella. Ahora ya no pasan gritando papel botella, ahora solamente vamos a ver los pickups recogiendo otros materiales, pero ya no el vidrio ni tampoco el papel. Entonces es muy difícil que llegue al reciclador. Directamente casi siempre se va al camión recolector y del camión recolector al vertedero. Actualmente ya se está trabajando una forma de llevar este camión recolector a una planta de transferencia, hacer separación y entregar los productos valorizables a las diferentes empresas que hacemos el trabajo de recuperación y reciclaje, y lo demás al vertedero. Pero actualmente también podemos buscar recicladores. En este caso hay recicladores que toman el vidrio y lo llevan al centro de acopio. En el centro de acopio se prepara el material. ¿Qué hacemos? Tomamos el vidrio, lo separamos por color, lo limpiamos. ¿Qué le quitamos? Le quitamos corcholatas, le quitamos tapones plásticos, le quitamos los anillos, le quitamos los dosificadores y le quitamos el aluminio. Que ustedes que han visto diferentes botellas en los cuellos, las de vino y de algunas cervezas nacionales y extranjeras, traen un poco de aluminio dentro sobre su cuello. Eso hay que quitárselo porque el aluminio es uno de los mayores contaminantes al momento de ingresar al proceso de reciclaje con el material. Luego de tener separado por color y limpio, se quiebra a una pulgada que quede el material para poderlo subir a granel en un contenedor y llevarlo hacia nuestras fábricas. En Guatemala se elabora todo el vidrio cristalino y se elabora en Costa Rica todo el vidrio ámbar y verde. Así que cada vez que agarren una botella de Coca-Cola, es una botella hecha en Guatemala con vidrio salvadoreño y de toda la región centroamericana. Y cuando agarren una botella verde o una botella ámbar, van a tener una botella hecha con vidrio salvadoreño, hecha en Costa Rica, con vidrio ámbar y verde de toda la región centroamericana. Y luego se va a la fábrica de envases. En la fábrica de envases hacemos el tema de los nuevos envases. Actualmente estamos utilizando el 50.5% de materia prima virgen y el restante, estamos hablando de un 49% de
vidrio que nosotros le llamamos collet de vidrio para reciclar. Así que entender que el vidrio no es basura, es materia prima eterna. Separarlo en el origen multiplica su valor y créanme que eso es algo que nosotros hemos estado trabajando con diferentes comercios. Y aquí es donde entra también el tema de las universidades y es por eso que también trabajamos muy de la mano con la Don Bosco, porque están muy abiertos al tema de la educación y creemos que el cambio inicia en casa, pero también este cambio lo podemos ir replicando con los comercios que están alrededor. Muchos que ya trabajan, de repente también pueden generar ese boca en boca para poder decirle a la gente que el vidrio se recicla y integrarlo a la cadena de valor. Luego hay que integrar a los recicladores porque dignificamos la cadena. Nosotros le damos la oportunidad a ellos de que puedan captar el material y comprárselo en diferentes escalas de precios según la calidad del material que vayan entregando. Así es el precio que se les va dando y esto es un acuerdo que se hace al momento de generar la entrega. Luego se convierte un residuo estable en un recurso económico porque el material, a pesar de que es un precio bastante bajo, es un material con un precio bastante estable. Para que tengan ustedes una idea, diferentes materiales por semana cambian los precios, en cambio con el vidrio no. Entonces la gente puede tenerlo hoy y entregarlo dentro de un mes y el mismo precio van a tener. Entonces es bastante estable y es un recurso económico que muchos centros de acopio y muchos recicladores lo utilizan como una caja chica. La separación correcta del vidrio, lo recomendable es lavarlo, pero olvidémonos de lavarlo, lo tenemos que dar seco por lo menos. Seco, separado por colores. Los colores más habituales en el país son el ámbar, verde y cristalino, pero también encontramos de repente azules, encontramos rojos, pero eso lo podemos combinar con el verde, no hay ningún problema, pero la separación por colores, ámbar, verde y cristalino. Que aceptamos envases de alimentos, bebidas, botes de perfume y envases de cosméticos. ¿Qué no aceptamos? Por ejemplo, esta taza. Toda la gente las tazas las confunde y piensan que son de vidrio, pero son de cerámica. La cerámica no puede ir con el vidrio porque no hacen match para poder generar el tema del reciclado. Por otro lado, tampoco aceptamos bombillos, no aceptamos pantallas, no aceptamos tampoco vidrios de vehículos, en este caso parabrisas, ni tampoco vidrio plano, que es dúplex. Si aceptamos el vidrio plano crudo, que es el vidrio que tenemos en la mayoría de casas, que nuestras ventanas típicas llamadas sol aire, pero ese solamente se acepta por temporadas y se hace un llamamiento a las empresas, en este caso a todas las vidrierías, para que puedan entregarlo, porque no es que lo aceptamos en cualquier punto. Pero eso es bien importante que lo tomen en cuenta. Lo que sí aceptamos, envases de alimentos, bebidas, botes de perfume y envases de cosméticos. Otra cosa importante, todas las ampolletas tampoco se puede. Y me van a preguntar por qué también la cristalería de laboratorio. Ni tampoco el famoso Pyrex, por ejemplo, con el que la mayor parte de veces hacemos lasaña o otro tipo de alimentos que lo vamos a meter al horno. Porque ese material, a pesar de que es vidrio, pero tiene un componente de borosilicato que hace que el material soporte altas temperaturas. Y nosotros para fundir el vidrio necesitamos una temperatura de 1600 grados Celsius para poder fundir el material. En cambio, un Pyrex no lo vamos a poder fundir a esa temperatura, ni mucho menos en la cristalería de laboratorio. Otra cosa que no se puede recibir es la cristalería. ¿Por qué razón? Porque la cristalería, a pesar de que sí es vidrio, pero lleva un proceso de templado diferente. Entonces la cristalería no hace un match con el vidrio para poderlo reciclar. El impacto ambiental que tenemos al momento de reciclar vidrio: reducimos emisiones de CO2, disminuimos la extracción de arena y minerales, ahorramos energía industrial, evitamos la saturación de rellenos sanitarios. Para que tengan una idea, el año pasado, en 2025, le quitamos a los rellenos sanitarios de El Salvador 6.572.90 toneladas métricas, que fue todo el vidrio que enviamos en el lapso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, y a la fecha de hoy, 8 de abril del 2026, llevamos 1.938.52 toneladas enviadas a la planta que no están llegando a los rellenos sanitarios.
¿Qué necesitamos? Mantener playas, ríos y zonas rurales libres de residuos visibles, porque recordemos que el vidrio no flota, el vidrio se hunde. Por ejemplo, en los ríos lo vamos a encontrar al fondo, en el mar lo vamos a encontrar al fondo y lo vamos a encontrar también enterrado en las playas. Y en las diferentes zonas rurales lo vamos a encontrar enterrado. Entonces necesitamos que el material nos lo entreguen para poder seguir con el proceso de la creación de más envases y nuevos envases. El impacto social y económico, bueno, generamos ingresos dignos para recicladores, reducimos los costos municipales de disposición final. Para que tengan una idea, la mayor parte de alcaldías anda pagando entre, lo voy a poner en amplio, entre 25 a 55 dólares por tonelada métrica que llevan a un vertedero. Imagínense, multipliquen esas 6.572.90 toneladas en una media de 45 dólares por tonelada. ¿Cuánto se ahorraron las diferentes municipalidades en disposición final? Impulsamos las cadenas de valor local y fortalecemos la industria nacional del vidrio. ¿En qué sentido fortalecemos la industria nacional del vidrio? En que utilizamos más vidrio para poder obtener los alimentos y bebidas envasados en un buen envase de calidad, en el cual no genera ningún cambio de sabor, no genera transferencia, y es mucho más limpio poder tener un alimento en vidrio, y no necesitamos más conservantes que los naturales para que se puedan mantener los diferentes alimentos y bebidas. Por otro lado, los retos actuales en El Salvador: tenemos una baja cultura de separación, tenemos una infraestructura limitada de acopio. Si se pueden dar cuenta en esa fotografía, así son los centros de acopio que tenemos en la mayoría del país. Este está en el lado de Misata y está bien cerca del vertedero, pero así está la gran mayoría. No hay infraestructura, hay informalidad en la cadena. Hemos tratado de trabajar con diferentes socios de la cadena de valor, diferentes recicladores de base, y al final la informalidad pasa factura. Se han hecho pruebas piloto con los comercios atienden el llamado, pero pasan 1, 2, 3 veces y después ya no pasan. La falta de educación ambiental también es importante, porque al momento de llegar a los diferentes negocios, tanto desde el dueño como el gerente o los meseros en los comercios de alimentos o bares, nos topamos con que ¿para qué vamos a hacer una separación si al final se le lleva el camión de la basura todo junto? Pero podemos generar esos cambios, podemos generar ese tipo de cultura con educación ambiental y generando ese impacto positivo. ¿Qué pueden hacer los estudiantes universitarios? Bueno, empezar a separar el vidrio en casa y en el campus. Los challenges que tenemos ahí en la Don Bosco son bastante interesantes. Este año me imagino que también vamos a hacer uno. Vamos a tener más campañas también en colegios y universidades, así que pendientes, porque vamos a tener campañas en donde van a poder ganar también no solamente el reconocimiento por ser estudiantes que separan el material, sino que también van a poder tener ahí algún ingreso que les pueda servir para generar algún cambio o algún premio que se quieran dar los estudiantes, participar en campañas de acopio. Vamos a tener también diferentes actividades con la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, con diferentes ONGs, apoyar programas de reciclaje inclusivo. Esto es bien importante, apoyar al reciclador base. Uno de los mayores dolores de cabeza que tiene un reciclador base es el tema del costeo, así que todos aquellos que les encanta apoyar y generar también cambios a través de la educación, generar algún programa en donde a los diferentes recicladores de la zona se les puede enseñar a costear, hacer rutas, por ejemplo, los que manejan la logística, cómo enseñarles a hacer rutas que sean de verdad bastante sostenibles y que no les salgan más caras. Investigar soluciones tecnológicas para la cadena del vidrio. Por ejemplo, aquí en El Salvador estamos queriendo implementar diferentes procesos para quitar los procesos manuales y empezar a industrializarlo un poco de una manera más diferente. ¿Quién quita que de ustedes salga la idea de una quebradora de vidrio con una capacidad amplia para poder generar mejores soluciones en los centros de acopio y ser voceros de la economía circular? Eso es bien importante también. Ustedes tienen el conocimiento, tienen las oportunidades de acercarse con las comunidades, de acercarse en sus lugares de trabajo, en la universidad, y ser voceros de la economía circular. Y en conclusión, el vidrio es el material más sostenible del planeta. No contamina, no se incendia y no pierde calidad.
El Salvador tiene el potencial de multiplicar su tasa de reciclaje, como les decía, estamos en una media de 550 toneladas mensuales, pero podemos llegar a un paso en un corto, mediano plazo de 800 y a un largo plazo de 1000, si todos nos ponemos a trabajar y empezamos a separar. Y la economía circular necesita el compromiso académico. Esto sí es algo bien importante porque muchas veces escuchamos hablar de economía circular, escuchamos hablar de huella de carbono, escuchamos hablar de energías limpias, energías renovables, pero le estamos haciendo llegar toda esa información a las personas que no tienen el acceso como nosotros. Es una de las cosas que podemos empezar a cambiar. El vidrio no es basura, es un recurso eterno y separarlo es un acto de responsabilidad de país. Así que con esta información yo les dejo el micrófono abierto para que puedan hacer sus preguntas y empezar a conversar sobre el tema. Ok, muchas gracias, Jorge. No sé si alguien tiene alguna pregunta específica para Jorge en este momento, como para poder darles acceso con su micrófono o por medio del chat. Pero si no, yo tengo algo aquí que me gustaría preguntarle a ambos, tanto a ti como a Karen, es con respecto a, ¿cómo ustedes visibilizan que podemos transformar o cambiar el pensamiento de que todos los residuos son basura? Porque ese es algo que con lo que también decía Karen, y creo que usted también lo ha comentado, la gente dice, o sea, pero si es basura. Creo que uno de los temas más importantes es el tema de comunicación. Tanto el tema de gobierno como la empresa, tenemos que cambiar los discursos, porque al final podemos ver diferentes anuncios, aún con programas que estamos trabajando en conjunto con la autoridad, que estamos trabajando con alcaldías, al final es la basura en su lugar. Pero, o sea, llegamos al mismo punto. Entonces tenemos que empezar a cambiar. Y una de las cosas que me he dado cuenta en lo largo de los años que tengo de trabajar con el material es que cuando llegamos a los colegios, tenemos que empezar a hacer el cambio desde los más pequeños. Entonces ya el más pequeño le va enseñando al más grande y al final el papá entiende que ya no es basura, sino que son residuos aprovechables. Cambiamos también la idea del reciclaje en el sentido de que les decimos que reciclaje es transformar, y lo que hacemos en los colegios cuando llegamos a cortar una botella o llegamos a pintar una lata, estamos haciendo una reutilización, pero no estamos reciclando. Entonces tenemos que explicarles también qué significa reciclar. Entonces ahí es donde entran los temas y el cambio inicia con los pequeños, pero también el tema de las campañas de comunicación son importantes, y aquí es donde los universitarios tienen la labor, aquellos que están estudiando comunicaciones, aquellos que están estudiando diseño, buscar alternativas de comunicación diferentes y poderle hacer llegar el mensaje a todos y cambiar ese pensamiento y darle ese cambio de switch que necesitamos. Bueno, de mi parte, retomando lo que dice Jorge, pues súper acertado. Desde este momento que nosotros dejamos de decir basura, el material reciclable, pues ya estamos haciendo ese cambio, y pues desde estos momentos que tenemos estos espacios que impartimos el conocimiento sobre qué se puede reciclar, qué no se puede reciclar, pues también es el compromiso que nos llevamos nosotros propiamente, porque a lo mejor ok, yo ahora estoy en este espacio y ya sé qué es reciclar, pero a lo mejor mi papá no sabe, o mi mamá no sabe, o mis hermanos aún no saben, o tengo un tío que piensa que los materiales se unen uno solo y pues ahí los separan como quieran, ¿verdad? Entonces, pues poder también llegar a esto, no solo quedarnos a nosotros mismos, sino que expandir esta idea, ya que tenemos un poquito de conocimiento, y pues quizás invitarlos a no solo quedarnos a lo que aprendimos acá, sino que seguir expandiéndonos en qué más podemos contribuir y nutrirnos más, ¿verdad? Y pues con las bases que cada uno que tenemos, y poder hacer ese impacto, ¿verdad? Porque como les digo, al final una lata o una botella de plástico o una botella de vidrio o un cuaderno, pues es más que eso, es algo que tiene mucho valor. Entonces es algo que no tiene solo el valor para una persona, la persona que lo va a vender, sino que tiene el mismo valor para todas las personas que estamos acá y todas las personas que no están conectadas, porque es un impacto que contribuye a todo el planeta. Ah, pues eso es de mi parte. Y veo que Guillermo también tiene una Sí, duda, Guillermo así tiene una que pregunta. Tenemos a Guillermo Serrano. Adelante, Guillermo, puede abrir su micrófono.
Sí, mi pregunta es con respecto a los tipos ¿cómo se llama?, reciclaje. En este caso, también se podría considerar como basura, como chatarra, el reciclaje electrónico. ¿O cómo se haría también en este caso el reciclaje electrónico? De hecho, no es basura. Sí, hay mucha chatarra que entra en la parte de aluminio. Sin embargo, como retrospección en la presentación que les hacía, esos son los materiales que Recicla 503 se hace cargo, ¿verdad? Sin embargo, sí está en estos espacios en los cuales tú puedes reciclarlos. Si gustas, les paso, ahorita le puedo escribir de algunos recicladores que yo conozco que sí suelen reciclar El chatarra, que RAE. igual están en redes sociales para que los puedan contactar y pues dar eso. Igualmente les compartí el enlace del QR que les había enviado, que es la calculadora De de huella. huella que realizamos cada uno de nosotros. No hay algo Súper bien bien. importante, Solo voy, abogado, lo que decía ajá, Karen. perdón que interrumpa, Jorge. Creo que también es importante, creo que Jorge, Karen también ya nos han apoyado nosotros aquí dentro de la universidad. Como les decía Jorge, nosotros tenemos siempre nuestro reciclatón pro becas y justamente en esa fecha, no es que no lo hagamos todo el año, lo hacemos todo el año, pero justamente esa fecha nosotros hacemos una convocatoria masiva a toda la comunidad, ya sea de la universidad y de nuestra zona de influencia, a que traiga todos los materiales electrónicos, todos los materiales de plástico, todo el vidrio, lo que decía Jorge, hacíamos un challenge de vidrio, había quien podía traer más vidrio, porque justamente Jorge comenta, o sea, de todos los materiales que tenemos como residuos, el vidrio es uno de los que no contaminan específicamente el medio ambiente en el sentido de que nos va a producir alguna enfermedad o también nos podemos cortar, pero no nos va a generar una enfermedad directamente por el vidrio y es un material que nosotros aprovechamos y hacemos estas campañas. Y creo que Karen también les ha puesto ahí varias alternativas también donde ustedes pueden llevar sus materiales por si les queda muy lejos la universidad, porque aquí en la universidad están todos también los depósitos donde los pueden traer, pero sí podemos tomar en cuenta Karen nos hizo también la campaña de los Walmart, tenemos un Walmart aquí en Soyapango que también tiene esos depósitos también para los residuos. Perdón, Jorge, yo lo interrumpí, No, dígame. con el tema del RAE es bien importante también que lo conozcan los alumnos porque de repente en la casa podemos tener computadoras, podemos tener pantallas y podemos decir, ah, pero es que la pantalla trae bastante plástico y trae el vidrio, ¿verdad? Que ocupa la pantalla. El equipo electrónico se entrega así y lo tienen que abrir, y que tienen que separar los diferentes componentes. Algo bien importante, el único lugar que yo conozco y sé que tiene el permiso para poderlo hacer es Parque Industrial Verde, ¿cómo se llama? Desarmarlo. Pero recuperarlo, sí, así como decía Karen, ahí está Recitodo, están los diferentes recicladores que sí lo toman. Y, por ejemplo, lo que yo les comentaba, que todos los viernes últimos de cada mes, Andrés tiene la captación de vidrio y RAE en las amapolas, en la San Francisco y en la Resoc, para que puedan entregarlo también de esa manera, ¿verdad? Algo que sí bien importante es que el material, el RAE, al final hay un punto en el que se tiene que pagar por la recepción y no es que te paguen por el material, pero como lo tienen que abrir y sacar los componentes para que lo tengan también en cuenta. Pero sí, o sea, sí en El Salvador sí se está haciendo. Y otro de los problemas graves son las baterías, las AAA y las chiquititas, ¿verdad? Las de reloj, que a dónde entregarlas también se pueden entregar en Andrés los últimos viernes de cada mes. Ok, muchas gracias por toda esta información porque es súper valiosa creo que para todos nosotros y voy a leer algunos comentarios que hay en el chat que me parecen muy importantes tomarlo. Hay alguien que pone aquí que sería mejor y sería bueno organizarnos como para poder recolectar la mayor cantidad de residuos posible para, no de forma individual, porque a veces el costo económicamente es muy poco lo que se da, pero si lo reúnen en cantidades es mucho más significativo el importe. Y de hecho eso es lo que hacemos con el reciclatón y lo hacemos con fondos pro becas, o sea, todo ese fondo que se recolecta de acuerdo a todos los materiales que se recuperan,
se vende justamente para que entre al programa de becas. Luego, Cecilia hace un comentario también con respecto a la poca cultura que tenemos, obviamente, de difundir este tipo de información como para que la gente tome como conciencia para el cuidado del medio ambiente. Y Alexandra hace un comentario en una cuestión cultural y creo que también es muy valioso retomarlo cuando ella dice, lo que pasa es que también hay muchas personas que culturalmente piensan que si se están reutilizando algunos materiales es sinónimo de que la gente no tiene dinero y que por eso está haciendo es como sinónimo de pobreza, como que reciclar fuera un sinónimo de pobreza y porque no tiene dinero no compra otro recipiente, por ejemplo. Porque, por ejemplo, ahorita tenemos como mucho la cultura de materiales de un solo uso y todo el mundo mejor prefiere comprar uno nuevo a seguir reutilizando esta cuestión por cultura, ¿verdad? Luego hablan un poco sobre el reciclaje electrónico, ya que a veces ayudan a aprovechar estos componentes. Y dice Idalia que tiene un familiar que trabaja en una relojería y guarda las baterías cada tiempo y llegan a recolectarlas y las vende, dice. Dice que si cada quien separa su basura o reutiliza lo que puede, poco a poco se reduce el daño del medio ambiente. No es perfecto, pero al menos es una forma de no quedarnos sin hacer nada. Yo creo que este último mensaje que nos comparte Celia, creo que esto es el punto clave de este tipo de acciones, porque de no hacer nada, al menos intentar hacer algo, creo que marca la diferencia. Muchos pueden decir, ay, no es que me queda muy lejos Andrés, por ejemplo, para ir a dejar las baterías. Pero ¿cómo podemos nosotros hacerlo? Por lo menos en mi casa sí tenemos la cultura que tenemos una botella de jugo plástica así grandota, de las que son de material grueso, y ahí vamos echando todas las baterías. Todas las baterías. O sea, la idea es que esa batería no llegue a un vertedero. O sea, que la batería así de un solo no llegue a un vertedero. Por lo menos eso ya reduce mucho de la contaminación, tanto para los suelos. Entonces, creo que son acciones, y creo que Karen lo mencionaba muy bien, son estas acciones que de uno en uno, o sea, marcan la diferencia y pueden generar un hábito que esperamos nosotros que se vuelva realmente más cultural y ya no solo que sea una cuestión de familia. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna inquietud que podamos considerar antes de finalizar nuestro webinar. Quiero ver, no tenemos otras más preguntas o inquietudes. Si no es así, me gustaría finalizar y pedirle a Karen y a Jorge si para finalizar pueden darnos un mensaje clave a todos los participantes de este webinar o los que van a ver luego el video, un mensaje clave sobre cómo realmente hacer una gestión de residuos desde mí, no esperar que otro lo haga, sino que yo, o sea, un compromiso personal que podría ser, ¿cuál podría ser como de consejo para nuestros participantes? Bueno, y quizás de mi parte es que creo que se ve mucho que seamos el cambio que queremos ver mañana, ¿verdad? Pero creo que lo que he aprendido es no ser el cambio de mañana, sino que ser el cambio que queremos ver hoy. O sea, si hoy quiero tener un entorno más saludable, pues tengo que empezar a hacer las acciones desde ahora. Entonces, pues invitarlos a qué es lo que esperan de un futuro y empezar a hacer esas actividades dinámicas que harían en su futuro ideal desde ahora, porque eso creo que son las diferencias que ayudan bastante. Sí, no hay otra cosa, abordando a lo que dice Karen, muchos dicen los jóvenes somos el futuro, pero ya estamos aquí, estamos listos para poder hacer el cambio, nosotros tenemos en nuestras manos el poder de hacer esa diferencia, hagámoslo en casa, empecemos en casa, así como tenemos el hábito de doblar la cobija cuando nos levantamos, pues también tengamos el hábito de separar los residuos. ¿Por qué lo vamos a disponer la lata que nos acabamos de tomar en el almuerzo de soda? ¿Por qué la vamos a poner en la misma bolsa donde tenemos la basura común? No, ya hoy que ya conocemos que la lata se puede reciclar, hagámoslo. Sabemos qué tipos de plásticos son los que se reciclan en El Salvador y que los podemos entregar, empecémoslo a hacer. O sea, vámonos al lado de la lavadora. Vamos a encontrar el cumbito
del jabón, vamos a encontrar los tapones, vamos a encontrar los dispensadores, o sea, al final tenemos tanto en la casa que podemos empezar en nuestro metro cuadrado y a partir de ahí hacer el de boca en boca para que empecemos a cambiar y empecemos a transformarlo desde hoy. Hagamos la prueba, veamos si somos capaces después del almuerzo de guardar la lata, llevarla para la casa o disponerla si estamos en la UVA, disponerla en el lugar adecuado. Ok, súper bien. Bueno, de parte de la Universidad Don Bosco, darle un agradecimiento tanto a Karen Martínez como a Jorge Barrera, que siempre han sido nuestros aliados en la parte de la educación y la formación con respecto a la separación de residuos. Agradecer también a cada uno de ustedes que han estado aquí presentes. Creo que podemos ver en todos los emojis ahí de aplausos y agradecimientos por todo lo que nos han brindado este día, porque creo que es información muy valiosa que no podemos dejar de lado. Así que gracias también a todas las personas que se conectaron para que les interesan justamente este tipo de temas para seguir fortaleciéndose. Y luego nos vemos mañana con nuestra tercera sesión de nuestro bootcamp. Así que muchas gracias a todos. Ánimo, los seguimos esperando. Gracias, Karen y Jorge. Nos seguimos comunicando ya que tenemos acciones en conjunto que todavía estamos trabajando. Así que nos estamos en comunicación y para toda nuestra comunidad UDB ya saben que a ellos comúnmente los van a ver también dentro de nuestro campus cuando hagamos nuestro reciclato. Así que gracias a todos, pasen una feliz mañana y nos vemos el día de mañana con nuestra tercera sesión del bootcamp. Pasen feliz día, nos vemos todos y muchas gracias nuevamente a nuestros invitados. Gracias, feliz día.